Buenas noches. Disculpe, un pequeño inconveniente para entrar en el Zoom y que me demoré un poquito. Bueno, en esta unidad 11 de nuestra introducción al derecho 2, tenemos el derecho humano, los derechos humanos, ¿sí? De hoy, lunes 6 de mayo del año 2024. Esto un poco, voy a dar una pequeña introducción a esto. En los estados del continente americano han creado una institución de carácter regional, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la cual incluye diferentes estructuras orientadas a la protección de los derechos humanos. Presta atención a diversas esferas de la promoción de los derechos humanos, la democracia, los derechos económicos, los derechos de educación, la igualdad. Todo esto se tiene en cuenta en este reglamento de los derechos humanos, eh, que es muy importante para lo que es nuestra historia, nuestra vida hoy por hoy. Dice, una partecita de la historia nos cuenta que dice, la interacción regional no es algo nuevo de las Américas. A principios del siglo XIX, Simón Bolívar, el luchador por la libertad del sur de América, intentó crear una asociación de estados del hemisferio durante el Congreso de Panamá en el año 1826. Más tarde, dice, en ese mismo siglo, 1890, se declaró la primera conferencia internacional de estados americanos en Washington, D.C., donde fueron establecidas por primera vez la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y la Agencia Comercial de las Repúblicas Americanas. ¿Sí? El 30 de abril del año 1948, en Colombia, en Bogotá principalmente, los 21 participantes de la novena Conferencia Internacional Americana confirmaron la Carta de la OEA. Y así fueron formándose, así como vimos en la clase anterior, en introducción 1, todo va ligado o todo va concatenado uno con el otro. Declaración de las Américas de los Derechos y Deberes del Hombre. Y acá tenemos el título muy importante que dice Los derechos humanos, origen, antecedentes históricos y su desarrollo. Voy a ir leyendo por partes nada más porque esta sí es larga. Esta clase, esta bolilla 10 es muy larga. Y no sé, voy a tener que buscar la vuelta para que no se nos corte abruptamente en el Zoom, para que pueda tener un final esta clase. Los pueblos civilizados de la antigüedad no llegaron a concebir que el ser humano, en su condición de tal, es sujeto de derechos fundamentales e innatos, y que estos derechos no podían ser desconocidos y menos avasallados por el poder público. La protección para el ejercicio de los derechos reconocidos han tenido sucesivos aumentos, siendo regional al comienzo, nacional después y por último internacional o supranacional. Entonces, todo fue hecho de a poco para llegar a donde está hoy, el tema de los derechos internacionales. El derecho humano es mundial. Por eso dice acá que primeramente fue una forma regional, luego nacional, por último internacional
o supranacional. Declaración Americana de los Derechos del Hombre en la novena Conferencia Internacional Americana reunida en la ciudad de Bogotá en el año 1948. Hasta el siglo XX, dice, ningún atisbo existió para formar el cuadro de los deberes del hombre. El mérito de haber llenado este vacío corresponde a la mencionada Conferencia Internacional Americana. Su apoyo para ello en este fundamento doctrinario. El hombre, como persona, no es sujeto de derecho únicamente, sino también de deberes correlativos que, que, de, que se integran en su actividad social y política. Recordemos que el ser humano en sí, y dice hombre, el hombre es tanto hombre y mujer, habla del género hombre, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. No podemos dejar de saber o de conocer, mejor dicho, cuál es tu derecho y cuál es tu obligación. Y a partir de acá por eso dice, el hombre como persona no es sujeto de derecho únicamente, no es sujeto solo de derecho, sino también de deberes correlativos, que significa derechos y obligaciones. Todo esto todo esto tiene una evolución y va evolucionando paulatinamente porque bien sabemos que no se puede hacer todo de una sola vez las cosas. Y dice, evolución histórica de los seres humanos. De los derechos humanos se comienza a hablar en el siglo XX como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el Tratado de Versalles que se suscribió finalizando la Primera Guerra Mundial y dio lugar a la creación de la Sociedad de las Naciones. Y así fueron habiendo, creándose, por eso dice de las evoluciones, y fueron creándose organismos. En Ginebra, en Suiza, dice, la cual tuvo como finalidad primordial el cumplimiento de los tratados de paz y el mantenimiento de la paz, destacándose por su ayuda a los refugiados, la solución de los conflictos entre estados y la reconstrucción de estados por los desastres de la citada guerra mundial. Era una ayuda mutua y empezaron a surgir los derechos humanos, en donde el ser humano tiene su derecho, en donde el ser humano empezó a conocer lo que es el derecho y por sobre todo el derecho de ayudarse uno al otro. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, entre el 25 de abril y el 25 de junio de 1945, dice, se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco, en la cual participaron cerca de 50 estados. De ella surgió la expedición de la Carta de las Naciones Unidas y por ende la creación de las Naciones Unidas. Según esa evolución, se creó el Tratado de Versalles. Luego se crearon el Tratado de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945, con la finalidad y el propósito contenido en el preámbulo y en la internacionales de la tutela de los derechos y derechos fundamentales del hombre. Dice, el derecho humano se introduce en la escena internacional con la creación de las Naciones Unidas.
Recién ahí en el año 1945 se crea o ya entra dentro de lo que es la ONU, los derechos humanos. Los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Dice, derechos humanos de la primera generación. El fin primordial de estos derechos humanos es la protección de los derechos civiles y las libertades públicas. En este grupo se incluyen los derechos y la seguridad y la integridad física y moral de la persona humana, así como también los derechos políticos en el más amplio sentido de la palabra, tales como el derecho a la ciudadanía y el derecho a la participación democrática en la vida política del Estado. Estos derechos se consagran inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1787. Ya se venía haciendo algunos bosquejos sobre esto. Ya se venía trabajando según nos explican acá, pero no con mucho interés como lo fue ya desde el momento en que la ONU toma carta en todo esto. Derechos humanos de la segunda generación son aquellos derechos humanos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con el objeto de reclamar de la autoridad pública el deber de proteger los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales hallamos el derecho a la propiedad, el acceso a los bienes materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales. Y a partir de ahí se fueron haciendo todo esto para lo que hoy llamamos derechos, derechos que cada uno de nosotros tenemos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a esto, derecho a aquello, a eso. En la primera mitad del siglo XX se surgen estos derechos. Concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial, estos derechos se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada el 2 de mayo de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto tiene un subtítulo de lo que es el derecho humano de la segunda generación y dice de los derechos sociales, económicos y culturales. En este capítulo nos dice la misiva, en este capítulo se encuentran los derechos de la familia, la igualdad de derechos para la mujer, los derechos fundamentales de los niños, el derecho a la protección y formación integral de los adolescentes, derecho a la protección y a la asistencia de las personas de la tercera edad, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda digna. Cosa que hoy por hoy estamos teniendo, cosas que hoy por hoy estamos exigiendo también. Derecho a la seguridad social, el derecho a la asistencia de la persona de tercera edad, y eso no hace mucho que empezó, pero ya se está tocando, ya se está viendo, ya está habiendo. Y a medida que vamos teniendo cultura, vamos exigiendo los derechos que nos corresponden. Pero ojo, no solamente debemos exigir nuestros derechos, debemos saber también nuestras obligaciones. Todo esto tienen los derechos sociales. Dice, asimismo, el derecho a la recreación, al deporte, el aprovechamiento de los tiempos libres,
los principios, ninguno fundamentales del Estatuto de Trabajo, el derecho a la navegación colectiva, el derecho a la huelga, que también existe en nuestro país y ya existe también en nuestra legislación. Derecho humano de la tercera generación. Se denomina derechos colectivos a la humanidad o derechos de las nuevas generaciones. El profesor mexicano Héctor Pic Zamudio lo denomina derechos difusos y lo define como aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos. Y así fueron creándose todo esto. Luego llegó el derecho colectivo y del ambiente. Este capítulo dice comprende el derecho a un ambiente sano, el derecho al espacio público, asimismo se halla el control de calidad y servicios ofrecidos, préstamo los servicios ofrecidos al prestado a la comunidad y el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto tiene una declaración. Todo esto fueron hechos a base o bajo documentos. Por eso dice, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Dicha declaración fue proclamada por la novena Conferencia Internacional Americana reunida en Bogotá, Colombia, el 30 de marzo de 1948, en donde anuncia entre los fundamentos lo siguiente, que los pueblos americanos han designado la persona humana y su constitución nacional. Reconocen que la institución jurídica y política rectora de la vida en sociedad tienen como fin principal la protección de los derechos del hombre. Dice, tales derechos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana. Y recordemos que el bien jurídico más protegido es la vida del ser humano. Todo esto, todas estas declaraciones tienen, tienen sus partes. Dice, la Declaración Americana consta de las siguientes partes. El preámbulo, dos capítulos. El primero de estos anuncia los derechos esenciales del hombre y el capítulo segundo enumera los deberes correlativos. El preámbulo dice, expresa lo que sigue. Todos los hombres nacen libres en dignidad y derechos, dotados por naturaleza de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos a los otros. Todos los hombres nacen libres en dignidad y derecho. Recordemos que el ser humano, desde el momento de su concepción, ya tiene derecho. Desde el momento de su concepción, dice la ley. Y acá nos dice, desde que nacen y desde el momento en que el embrión cruzó la frontera para convertirse en un feto, a partir de ahí ya es un ser humano. Y por sobre todo ya tiene derecho. Y ese derecho es el no ser arrancado o no arrancarle la vida, como hoy por hoy se dice mucho del aborto. La OEA dice, procura abordar 5 áreas generales de trabajo. Primero, busca el avance de la democracia, en particular, fortaleciendo la libertad de expresión, estimulando una mayor participación de la sociedad civil en el gobierno y limitando la corrupción.
trabajar todos juntos y vivir en armonía y por sobre todo vivir en dignidad y en corrección, fortaleciendo la libertad, la expresión y eliminando la corrupción. Segundo, dice, la OEA intenta promover los derechos humanos, especialmente las áreas de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y los derechos culturales. Tercero, la organización enfoca sus esfuerzos en aumentar la paz y la seguridad en la región y el hemisferio, enfrentando el terrorismo y retirando las minas explosivas. Recordemos que todavía hay algunos países donde todavía existen minas que no se llegaron a sacar del todo. Principalmente en los países donde Alemania había invadido, ellos para que nadie entre, ellos iban colocando minas personales. ¿Qué significa eso? Que con el peso de más o menos de 60, 70, 100, 80 kilos, que explosionaba. Esto no es que se hizo por hacer, esto tienen organismos. ¿Qué significa organismo? Son cuerpos que van trabajando en unión y para la OEA. Y dice, la Carta de la OEA ha sido enmendada dos veces, primero por el Protocolo de Buenos Aires en 1967 y luego por el Protocolo de Cartagena de India. La carta, la carta expone en líneas generales la estructura internacional de la Organización de Estados Americanos. Y así van enumerando todo de lo que es. Tiene, por ejemplo, un comité de comisión interamericana, tiene una secretaría general, tiene agencias y entidades, tiene un sistema que es el interamericano, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Voy a ir dando los títulos, ¿no? Porque como les dije, esta bolilla es muy larga. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Todo esto están en la declaración de la OEA. Ustedes quieren tener más información, entren en la página de la OEA y ahí van a encontrar todo, inclusive para hacer este trabajo, inclusive para hacer este trabajo. Pueden entrar para trabajar con ellos. ¿Por qué les digo esto? Porque esto les va a permitir mucho más interpretación y van a tener más lecturas. Porque si se van a guiar solamente por el libro, por los libros que tienen, los libros son muy cortos. Entonces, entran en la página de la OEA y empiezan a buscar lo que ustedes necesitan. El Pacto de San José de Costa Rica. Esto sí es importante, como todo es importante, pero este Pacto de San José de Costa Rica es una convención, dice, reconociendo su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de la libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Y dice, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que se ofrece dentro del derecho interno de los Estados americanos.
Esto tienen sus leyes, tienen su reconocimiento, tienen su considerando, eh, reitera que con este arreglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos solo pueden realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria. Dice, considerando que la tercera conferencia internacional extraordinaria en Buenos Aires en el año 1967 aprobó la incorporación de la propia Carta de la Organización. Todo esto, todo esto debemos tener en cuenta y recordar también nosotros eh, de que esto tienen, están regidos también por leyes. Y todo van hecho, todo están hechos a base de lo que es esta convención. Dice, obligación de respeto, deberes de los estados y derechos protegidos. En su capítulo primero dice, obligación de respetar los derechos. En cada país del mundo, la obligación es respetar los derechos humanos de la población. En el segundo dice, deber de adoptar disposiciones de derechos internos, de los derechos civiles y políticos. El derecho a la vida, que dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, de lo que acabo de decirles. Desde el momento de la concepción ya tenemos derechos los seres humanos. Sin embargo, a diferencia de los animales, a los animales se le da la oportunidad de que se reproduzcan, más aún cuando son animales que le están teniendo utilidades para el propietario. La ganadería, uno de ellos. Nadie le hace abortar a una vaca que está por parir o que está preñada. Pero sin embargo, el ser humano procura eso, matar a la persona antes de nacer. Y eso es el aborto. El derecho a la vida. Es más, acá dice, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Nadie. La ley le protege a esa criatura que es probable víctima de aborto. Y será abortado también, ¿por qué no? Pero la madre, cuando sea descubierta que ese aborto fue hecho, ella tiene la ley encima. Tanto la madre como la persona que actuó para el aborto. La pena de la ley se le cae encima, o se le viene encima. ¿Por qué? Porque el chico tiene derecho. Tiene derecho a la vida. Otro que llama la atención, dice el artículo 6, dice prohibición de la esclavitud y servidumbre. Eso ya terminó hace años, hace tiempo que terminó esa ser esclavo y tener servidumbre de aquí para allá y garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. No porque yo soy pobre, no porque yo tengo ropa vieja, ropa sucia, ropa rota, no tengo el derecho de que alguien me escuche en el Poder Judicial. Tengo ese derecho.
el derecho de la indemnización, protección a la honra y a la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y su reconocimiento de su dignidad. No calumniarle así porque sí a la persona. Libertad de pensamiento y de expresión. Todos tenemos esa libertad. No está prohibido. Siempre y cuando nos esté tocando la dignidad de la persona. Dice, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Derechos de rectificación o respuesta. Yo tengo un derecho de réplica. A mí me dicen algo, yo tengo también la obligación, o tengo el derecho de decirle también a esa persona, así como en derecho tenemos eh, el derecho a réplica en un juicio. El abogado tiene derecho a réplica en contra del otro o contra el otro acusado. El defensor contra el acusado y el acusado contra el defensor. Por eso dice rectificación o respuesta. El derecho a reunión, tenemos derechos de reunirnos cuantas veces querramos. Podemos asociarnos, no es tampoco problema. Todo está dentro de la ley. O esa reunión, o el derecho de reunión que tenemos, debe estar enmarcado dentro de la ley. Ahora, que nos reunamos para una conspiración es diferente. Guay de nosotros si llegamos a ser descubiertos. Derechos económicos, sociales, culturales. Todos tenemos el derecho de tener la religión que querramos, la cultura que querramos. Las funciones y comisiones respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Y así vamos enumerando. eh, y acá tenemos los nombres de los que en el año 2007 formaron parte de esta comisión. eh, Someter a la Asamblea General a la OEA para que se estime conveniente, por conducto del secretario general, propuesta de enmienda de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación a los Estados miembros que no son parte de la Convención Americana. La Comisión tendrá además las siguientes atribuciones: prestar particular, ¿qué es esto? Y vamos. Y en uno de los miembros, que fue un paraguayo, que una eminencia, un abogado formidable, Evelio Fernández Arevalo, Paulo Sergio Piñeiro por el Brasil, Florentín Meléndez por El Salvador, Clare Canú Robert por la Antigua y Barbuda, Freddy Gutiérrez de Trejo por Venezuela, Pablo Carroja por los Estados Unidos, Víctor Abramovich por la Argentina. A partir de allí vinieron la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eh, que también tienen sus leyes, tienen sus artículos. En la Asamblea General se proclamó el derecho humano como idea común, por lo que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Y van enumerando los artículos 1, 2 y 3 como toda ley, ¿sí? Por eso les digo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos también tiene, esto tiene parte 1, parte 2, parte 3, van divididas por partes, ¿sí? Y por eso les dije que esta es larguísima, esta parte de nuestra bolilla, que forma parte de los derechos humanos. Y el derecho o los derechos humanos es compleja, además de compleja, es larga, tiene muchos artículos, muchos artículos. La Convención Interamericana contra la Corrupción, que también tiene su preámbulo, tiene sus encabezados, tiene su considerando. Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo 1, en sus definiciones, medidas preventivas. En el artículo 4 dice el ámbito, la jurisdicción, actos de corrupción, cuáles son los actos de corrupción, sobornos transnacional, todo eso están acá enmarcados y todo eso forman parte de las penas. ¿Por qué forman parte de las penas? Porque están prohibidas, sobornos principalmente, tanto en el plano local como internacional. Está penado y todo esto figura aquí en esto. Y todo esto está dentro de lo que es los derechos humanos. Tiene sentencia el que da el soborno, tiene sentencia el que recibe el soborno. Por eso forma parte de lo que es los derechos humanos. Bien, espero que esta larga charla que tuvimos, porque haber leído un poco es como una charla, pero mi recomendación de vuelta va en que si ustedes quieren entrar más en profundidad y saber más de lo que es esto, mi recomendación es entrar en la página de la OEA y buscar parte por parte. De acuerdo a todo lo que ustedes necesiten, van a encontrar ahí. Y todo es gratis. Bien, yo me despido de ustedes hasta la próxima clase, esperando que sea provechosa esta parte de los derechos humanos del cual estuvimos hablando hoy. Buenas noches.